Y nosotros estamos felices de recibir este día viernes una persona que ya había sido muy pedida para estar en este diálogo urgente y ya está aquí, ha sido diputado al Congreso, abogado, un personaje popular de la República Dominicana y obviamente de su provincia Puerto Plata, Alfonso Crisóstomo, el querido. Bienvenido a Diálogo Urgente. Buenos días para usted, mi querida Colombia, para Iván, ¿verdad? Buenos días a don Luis Miñoso y a mi querido Víctor, a los televidentes. Y aquí estamos pues prestos a compartir algunas ideas, discrepar en algunos criterios, coincidir en algunas asignaciones, entre otras cosas, ¿no? Quisiera que me permitan 3 minutos para algunas acotaciones iniciales. La primera que quiero es saludar al presidente Danilo Medina y agradecerle el gesto que tuvo con nosotros en Puerto Plata esta semana. Aparte del aspecto del centro de convenciones de relaciones exteriores, que yo creo que da una imagen de modernidad al país dominicano frente a la comunidad internacional, allá inauguró él 4 centros educativos, 2 de educación media en adelante y 2 de educación primaria con tanda extendida, 2 en Guananico y 2 en Maimón, Puerto Plata. Eso significa que nos está atendiendo con lo que son infraestructuras escolares. También quiero elogiar el trabajo que está haciendo el compañero Leonel Fernández en el exterior, porque entiendo que el internacionalismo es parte de la política del Partido de la Liberación Dominicana y cuando él se involucra en situaciones de conflictos internacionales, como lo ha hecho tradicionalmente, y como lo hacía Juan Bosch también, que se interesaba por los problemas internacionales, y como le está haciendo el presidente Danilo Medina, yo entiendo que Leonel está desarrollando una labor admirable en lo que tiene que ver con involucrarse, reitero, en la solución de problemas de pueblos hermanos como Venezuela, que espero que haya una solución que se mantenga el chavismo, pero flexibilizando algunas posturas. Y finalmente, a don Jaime David Fernández Mirabal y a mi querida Minú, es compañera pero amiga siempre, agradecerle el gesto de la invitación que le hicieron en Salcedo, en esa cabalgata de la Ruta de las Mirabal el sábado pasado, donde nos sentimos muy bien tratados. Y al compañero Renato Párez Pérez, también quiero elogiarlo porque le aclaró a algunos diputados o congresistas que parece que ignoraban los estatutos del partido en cuanto a lo que tiene que ver con el mandato que ve el artículo 22 de los estatutos al comité político para dirigir la política congresional y municipal, para que sepan que los bufetes directivos, por lo menos con lo que respecta a presidencia y vicepresidencia, son facultad de ser seleccionados o preseleccionados por el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, porque ya había gente como corriendo por los propios instintos y no se de manejar así la cosa. Entonces ese es su pliego de agradecimientos. Ya terminé con esto, ahora estoy a la orden de ustedes. Querido, bueno, con esa locución, digamos sí. que vamos a variar un poquito ahora el orden de la entrevista. El querido único que no tiene ningún tema. Vamos a empezar por lo más reciente. Franklin Almeida ha hecho ciertos comentarios que la gente del sector de Danilo Medina han tomado como un enfrentamiento entre 2 sectores del PLDismo. Un sector de Danilo, un sector de Leonel Fernández. Sí. ¿Cuál es su opinión sobre ese enfrentamiento, si existe, y el futuro de lo que pudiera ser el PLD en base a eso? Sí, hombre, recuerdo que mi difunta madre decía siempre que habían rezadoras deseosas de que se murieran gente, para entonces coger rosario y exhibirse en las multitudes. Rezadoras en esos campos, que si no se muere uno yo no brillo porque rezar es mi arte, ¿no? Bien, exacto. Entonces aquí hay gente que vive rogándole a Dios por las divisiones en el PLD y cada vez que ven algún tipo de conatos o de expresión, dicen, está dividido. Recuerdo cuando el 12 que Danilo, que Leonel iba a apoyar a Danilo porque no quería que fuera líder. ¿Franklin Almeida entra en esa categoría de rezadores? No, pues para allá, ese es un hombre fundador de este partido. Entonces de ahí recuerdo también que cuando estamos en campaña decían que si Leonel no iba, se iba a dividir el PLD, y que después que Leonel se iba a integrar, y esos pronósticos así como un tanto, digamos, que malintencionados de mucha gente, donde no están ustedes, claro que no. Entonces, promoviendo la división en el Partido de la Liberación Dominicana. Y yo he dicho siempre, mientras el comité político opere bajo la unidad de criterio que lo caracteriza y, naturalmente, teniendo discrepancia en momentos dados, el Partido de la Liberación Dominicana tiene una cabeza donde hay muchos cerebros pensantes, y mientras ese estamento que se llama órgano, pero que funciona como organismo, sencillamente se mantenga unido, operando en un solo local, no hay división posible en el Partido de la Liberación Dominicana. Lo que dijo Franklin es una especie de expresión de un compañero fundador de este partido, al que le debo mucho agradecimiento y al cual le tengo mucha admiración, aunque sé que a veces tiene criterios muy, digamos, que extremistas, pero es un asunto donde él está intentando abrirle paso al compañero presidente del partido, Leonel Fernández, con tesis donde ya, digamos, ábreme el camino que yo quiero entrar,
Y esas son expresiones de ese tipo de dinámica que se habla en el Partido de la Liberación Dominicana, porque al final habrá proceso interno probablemente en el 19 o en el 18, y eso implicará que habrá compañeros corriendo por un carril, otro por otro, pero división estructural en el Partido de la Liberación Dominicana, niego totalmente esa posibilidad, porque ni hay razones, ni hay tampoco expresión real de ese tipo de cosas. Sin embargo, el vocero del presidente de la República, el señor Rodríguez Marchena, le ha dicho a Franklin Almeida que él está divariando, alucinando por estas declaraciones que ha dado. Por un lado, ayer, no sé si usted pudo percatarse, pero a modo de resumen, doña Miriam Cabral, que aspiraba a diputada, fue reelecta en la circunscripción número 1, llamó a una emisora de radio, al Sol de la Mañana, y la vimos en una posición no usual para doña Miriam, una persona de bajo perfil, hasta con cierta ira, frustración por lo que sucedió en el proceso interno. Cuando usted dice que niega la división, igual como Marchena hoy en una nota de prensa dice que niega la división, claro, ¿cómo podemos calificar estas actuaciones de gente, por ejemplo, como aquí en el distrito, que Roberto Salcedo y su grupo indican, aunque personalmente Roberto no lo ha dicho, pero su grupo colaborador sí, que fue traicionado por personas mismas del PLD? Entonces, ante estas realidades, seguir diciendo que negamos una división y negamos una división, ¿de qué estamos hablando? Mire, cuando usted observe que el comité político se reúne 10 en un lugar y 25 o 24 en otro lugar, cuando usted ve que el comité central tiene una reunión en el hotel tal y el otro aparte en el comité, en el hotel tal, entonces usted dice, están divididos estructuralmente. Eso como en 6 meses, eso que usted está diciendo. No, lo que significa esto es que no existe. Cuando nos convocan a todos los miembros del comité central, los que simpatizamos por cualquiera de los líderes internos, estamos todos ahí. Cuando se asume una decisión, la practicamos. Cuando el comité político se reúne, están todos ahí. Pero el disenso, la discrepancia, la divergencia, pues es natural que opere en un partido democrático, pero de ahí a hablar de divisiones estructurales en el Partido de la Liberación Dominicana, no lo hay. En lo que respecta a la parte del compañero Marchena, bueno, la alucinación es un trastorno psicológico hasta donde entiende el querido, y yo pienso que puede haber compañeros con un momento dado se sientan perturbados, pero no creo que llegue a gravedad como para internar. Entonces yo pienso que hay que dejar que las cosas sigan operando, que las cosas sigan funcionando, y el compañero Almeida, que es un hombre con mucho mérito, sencillamente siga expresando sus ideas. A la hora de que se reúne el comité político ahorita, van a evaluar las elecciones. Hay gente que está internado, querido. Ya viene ahora. No, en lo que respecta a Roberto Salcedo, que usted tocaron ese tema, un hombre que yo admiro y quiero mucho, y he defendido, voy a defender, porque yo sé que a partir del 15, 16 en la noche empiezan los disparos a su cabeza, detractándolo, intentando, bueno, yo estaré ahí defendiendo a mi compañero. Sí, yo pienso que hubo algunas bellaquerías moradas, en esos asuntos se dan, compañeritos que creen que si el otro se mantiene, ellos no van a subir, o que creen que bajando el otro, el partido sube. ¿Ameritan expulsiones, ese tipo de actuaciones? Bueno, de eso quiero hablar ahorita, sobre las expulsiones. Yo pienso que detectar las infidelidades partidarias es más difícil que detectar las infidelidades sentimentales. No es fácil la cosa, porque usted vota en secreto. Y esos muchachos que hacen bellaquería, generalmente no hacen campaña en contra pública, ¿entiendes? Sí, a la hora de la marcadura. Esa la marcadura. Hay videos. Se dieron algunas que otras informaciones de que mi querido hermano Contreras y ex líder estudiantil del PLD, amigo mío, andaba por ahí como buscando, qué sé yo, algún tipo de, qué sé yo, de entendimiento por la izquierda con alguien que no era bueno. Pero lo cierto es que de alguna manera yo pienso que sí, que hubo algunas bellaquerías contra el compañero Salcedo, contra su proyecto, que era el proyecto de la Liberación Dominicana. Cuando él fue repostulado, obedecía que en la encuesta él estaba bien situado. Entonces, igualito que el senador de su provincia. En ese tiempo no, porque los senadores no obedecieron una encuesta, los síndicos obedecieron una encuesta donde si no estamos muy bien, usted no iba. Sí. Si estaba bien, usted era reiterado como candidato. En el caso del Senado voy a explicar eso. Pero lo más, digamos, extraño para el querido es que un grupo económico poderoso se haya adueñado del ayuntamiento de la capital. Los distritenses van a llorar lágrimas de sangre porque ese grupo todo lo que ve es cuarto, billetes, negocio. Y utilizaron a este muchachito para ese tipo de trampolín político y ellos pueden adueñarse del ayuntamiento. Creo que no le va a ir bien a los distritenses, a la gente de la capital como llamamos, porque, repito, un emporio económico se ha adueñado del ayuntamiento. Y lo decía sin desparpajo alguno el querido David Collado cuando era candidato. Bien, ni siquiera cuidó la forma. Ahora, con respecto a Puerto Plata, de 13 distritos municipales ganamos 9, de 9 municipios ganamos 7, 3 diputados de 6, la mayoría de regidores y de vocales. El caso del compañero senador,
con quien tuvimos discrepancias fuertes unos meses antes, pero que luego de asumirlo como candidato ya era algo sagrado para el querido. Nosotros hicimos el esfuerzo, yo creo que el gobierno también hizo su esfuerzo, los enlaces de campaña, tanto Amarante Baré como el compañero Radamés Jiménez, hicieron su gran esfuerzo por el compañero, pero él empezó con una tasa de rechazo muy grande, se fue remontando un tanto, producto de la estructura del PLD, producto de los movimientos de apoyo, producto de los 14 aliados que tuvimos nosotros, y entonces pues él logró llegar a un nivel, digamos que bastante alto, de desmontar la impopularidad que él tenía e ir recolocándose. Pero, sin embargo... disculpa, pero es en esa misma parte. Con ese éxito que se tuvo a nivel municipal en Puerto Plata, ¿a qué usted, de manera directa, amerita que el senador no haya podido lograr ese mismo éxito a nivel senatorial? Si logró que dos de sus diputados pasaran, o sea, no fue abrumadoramente... Bueno, el poeta Serrat dice que cada quien, cada cual. Cada quien, cada cual. Entonces sucede que una cosa es el rol del síndico, que es un hombre que hace obra, que ejecuta. Una cosa es el rol del diputado, que la mayoría no fueron votados con votaciones altas. Esa diferencia la tuvimos con el PRM. Hubieron votos más altos para los diputados o diputadas PRM que para diputados PLD. El querido, no sé si ¿Por qué, querido, usted no estaba en esa boleta? Parece que el querido senador se enamoró más del querido Cabrera y echó a un lado al querido, y a veces hay amores que crean problemas al final cuando lo votan. Pero bueno, entonces de ahí... yo pienso que él, repito, creció bastante, los diputados no aportaron el número de votos tan significativo como para mantenerlo. Él sacó personalmente más votos que Paliza, él sacó más votos que Paliza personalmente. Pero reitero, los diputados no lo ayudaron en demasía, el gobierno hizo su esfuerzo desde inaugurar muchas obras, de 2 visitas de Danilo, una del compañero Leonel Fernández, y de alguna manera hay algo que debo decir también. A veces creemos que los liderazgos son vitalicios, son perennes, son eternos, y no es así. Usted sube y baja, por eso decía, no sé si un expresidente norteamericano, recuerdo la expresión de que cuando subes la escalera saluda a todo el que encuentre, porque cuando la bajes probablemente te encuentres con más gente. Entonces a veces la gente creemos que vamos a estar arriba siempre, y no. Pero hay otra cuestión que tenemos que estar conscientes, tanto los PRMistas adoloridos por la derrota como los propios compañeros míos, de que hay disciplinas del quehacer humano donde se va a perder o ganar. En amores, usted vas a perder o vas a ganar, porque puede que le digan que sí o que le digan que no, o que lo voten al año o que lo voten a los 100. En deporte, usted a veces su equipo está ganando 1-0 en el noveno y un jonrón con un envase de conchaba todo. En juego de azar, usted va y mete 20 pesos a la lotería para sacar 500 y se quedan los dos para allá, ¿no? En política, usted los coloca en una boleta con el dilema de que puede perder o puede ganar. Y en materia judicial también usted va presumiendo que el juez va a fallar su contra y cuando viene a ver le sale la pendeja a su contra. Y no pregunte el acento.com. Entonces, ¿qué sucede? Que de ahí yo pienso que hay dilemas que usted tiene en la vida en actividades. Y el que no está expuesto a ese dilema de que se puede perder o se puede ganar, no se involucre en esa actividad. Y el senador ha sido un hombre exitoso. Querido, pero en esa misma línea... Es más, el político línea, más exitoso en Puerto Plata. En esa misma línea. Senador, diputado, ahora le respondo. ¿Cómo se llama? Gobernador y senador 10 años, el único que lo va a ser senador 10 años, porque usted sabe los periodos de 4, sí. Chío fue 2 veces, el esposo Ginés, pero el caso de Francis duró 10 por los 6 y los 4. Entonces ha sido un político exitoso, no se va a quedar en el aire porque es nuestro presidente provincial, es un gran líder, es una gran figura, y estoy seguro que el compañero Danilo, con la inteligencia que lo caracteriza, va a tener una ubicación por ahí donde el compañero Francis y el compañero Clark y el propio compañero Cabrera, que también perdió, y otros líderes que tenemos allá, se le va a ir ubicando poco a poco. Querido, pero usted está planteando al final el caldero que huele a sazón es el caldero morado. El caldero de Abinader está apagado. Usted plantea que se premia a los que perdieron. Entonces yo le quería preguntar, ¿qué lectura política le damos a una provincia que se está haciendo una inversión, un relanzamiento del turismo, presencia del presidente 2 veces? Sin embargo, el liderazgo no pudo sujetar el poder legislativo, por lo menos en ese caño, exacto, como Danilo pedía su Congreso. ¿Qué lectura política le podemos dar? Y esto, para que no nos quedemos en Puerto Plata, extrapolarlo a fenómenos políticos también que se dieron en Ocoa, en San Pedro de Macorís, en el Ceibo, que son las provincias que el PLD ha perdido la senaduría. Bien, primero, toditos estuvieron bajo el dilema de que se pierde y se gana, sujeto a ese dilema. Segundo, yo pienso que la mayor moraleja de estos cuentos es que los compañeros tienen que entender que Marx y luego Bosch repetía en su tesis sobre materialismo dialéctico que las masas son de quien la dirigen.
Y yo he dicho que el electorado es como las mujeres, el que le da cariño, atención, buen trato es el que lo consigue. Entonces a veces los compañeros nos distanciamos del pueblo, nos alejamos de las masas, no vamos a la junta de vecinos, no vamos al mortorio, no visitamos al periodista enfermo, no vemos que el periodista necesita conversar con nosotros y jugamos al ausentismo, y eso genera un efecto y va generando una grieta. Y después aparecen en campaña. El electorado, sí, pero entonces se le canta la canción de muchachos aquí de Santa Rosa, déjalo que suba, yo la agarro bajando. Entonces eso es peligroso. Por eso es bueno mantenerse abrazado. Hay gente que lo agarraron bajando. Sí, hay que mantenerse abrazado al pueblo, siempre dándole cariño a la gente. A veces el tigre de la esquina, con que usted le dé una tarjeta cuando no coge el teléfono, se contenta. Y la viejita, con que usted le dé un abrazo, aunque no le dé los 100 pesos, se contenta. Y el que tiene un problema en la justicia, usted pasa por allá frente al cuartel y dice, ¿qué le pasa? Voy a mandar al asistente mío ahorita para que le ayude a resolver ese problemita. Todo eso suma en política. Pero a veces los dirigentes nos subimos demasiado alto, nos alejamos del pueblo y entonces después viene el golpe, que no es del pum, pero viene el golpe. Ahí vengo con mi pregunta y lo tiró ahí medio escondidito. Veamos. En Puerto Plata sucedieron varias cosas que poca gente ha podido explicar. Cierto. Primero, usted lo mencionó, el PUN. Sí. La colocación de esos 11.000 votos, 7.000 votos que tuvo el PUN, todavía no se sabe si fueron votos del PLD colocados ahí, si fueron votos del PRD colocados ahí por Graciela, que pasó último minuto como candidata a diputada del PRM. Sí. También sucedió que Javier Clark, un diputado que se candidateó a senador, sí, perdió una diputación, sí, y vemos a una... 7 u 8 meses antes. Y vemos a una candidata a diputada que se proclamó, creo que por el MODA, que salió ganadora. No, PLD. En el modo 1 de Santiago. Ah, bueno. Santiago Navarrete. Que ella fue proclamada una muchacha joven, sí, una persona que salió, digamos que de la nada, sí, así es, salió ganadora por encima de este veterano, sí, de la política. Cierto, sí. Entonces, ¿cuál es todo esto que pasó en Puerto Plata? ¿Cómo se le puede dar una explicación de todo ese meneo? Bueno, el PUN, yo no sé si la líder es mi socia Soraya o si es Corporán. Ahora hay un lío de cuál es el líder de los dos. Porque Corporán es el fundador, tengo entendido. Ella nada más fue la candidata presidencial. La candidata presidencial. Pero como ella es muy religiosa y aparentemente está sujeta a la divinidad, aunque le gusta mucho la estética humana, miren lo siguiente. En lo que respecta al PUN, ese es un fenómeno inexplicado aún. O sea, cuando alguien me llama por la mañana, estamos en la Junta, los días de las elecciones, y me llama, querido, aquí hay 4.000 votos de PUN que estamos contando ya. Digo yo, pero yo no conozco un dirigente del PUN en Puerto Plata, yo no conozco un delegado en una mesa electoral o colegio, yo no conozco un funcionario del PUN, porque el que había cuando le dieron a Duvergé el IDECOP, la persona dejó de ser dirigente, parece que era dirigente mientras estaba chupando. Pero sucede que tampoco lo veía. Y digo, y no un candidato ni a vocal de un distrito. Digo, ¿y qué pasa acá? Bueno, pues sigue aumentando el PUN y llegó casi a 11 por ahí, que fue más o menos la diferencia entre el compañero Francis y el Buchipluma nada más de paliza. Entonces, ¿qué sucede, querido? Que de ahí nosotros entendimos que hubo una jugada macabra. Yo no he descifrado dónde vino, quién financió esos votos. La mayoría le fueron endosados a Giné Burnigal. Parece que la operación de negocio fue, colócame en el hoyo donde no haya basura, donde todo quede limpio, que yo sepa que esos votos fueron por ahí, y a un plan dirigido contra Francia. En el caso de compañero Clark, le decía fuera de cámara ahorita que le pasó quizás lo que le pasa al muchacho inquieto, que mi difunta madre decía siempre, que mucho se mueve se le bota el calo. Entonces él tuvo que apoyar a diputados, a gente del comité central, invirtió, tuvo que apoyar a compañeros candidatos a regidores de su equipo, invirtió, estaba pidiendo a comité provincial, que después fueron ratificados los presidentes, también invirtió, estaba pidiendo a senador. Ahí él jugó una mala carta, porque entonces ahí los 5 que le estamos apoyando para senador, el querido Cabrera, Monrover, este muchacho Medina, que después se fue para el PRM, brincó la tablita para desgracia de él, bien, porque ahora ni hay sueldo ni hay candidatura. Entonces de ahí, procedióse a que él aprobó su diputación, porque decía que no podía quedarse en el aire. Nos traicionó a los que aspiramos a diputados, porque le decíamos, tú quieres ser senador, coge para allá, pelea con Francis, nosotros lo que queremos abajo. Entonces nos dejó en el aire, nosotros no le fuimos los 5, 1 para el PRM y 4 apoyamos a otros compañeros y compañeras. Entonces de ahí, yo pienso que le faltó eso, llegó quizá un poco desgastado finalmente allá al espacio, pero repito, mi compañero Clark sabe que ya lo he llamado y hemos reunido, ¿no? Que no va a quedar en el área tampoco, porque de alguna manera hay puestos que quedan vacantes, inclusive la propia Ivana, que fue una sorpresa, pero ayudada por un buen padrino, es sencillamente pues va a dejar un espacio, y ella es viceministra hasta agosto de la juventud. Y hay espacios que se van a crear y los compañeros van a tomar en cuenta, pero Clark fue una sorpresa que no pasara, e Ivana fue una sorpresa que pasara en ese sentido. Cuando vemos todo este panorama, usted que es un estudioso,
una persona leída, que sabe de política, de historia en política también. ¿Hacia dónde es que vamos? Porque oyendo este recuento y sabiendo que usted es una persona llana y que dice las cosas como son, sin medias tintas, ahorita usted decía que el compañero Franklin Almeida estaba quizás pujando para su candidato Leonel Fernández. ¿Qué se espera en el PLD? Al margen de que nos centremos a decir, no está dividido el PLD. ¿Qué se espera en el futuro próximo? Vimos también unas declaraciones de Tommy Galán diciendo que se adelanten las elecciones internas para el 2017, cambiar las autoridades. Que hay que renovar. ¿Cuál es el panorama? Bueno, en cuanto al cambio de autoridades, yo pienso que ya hay un pacto establecido que gira en torno al 20. Eso está claro. Así que Tommy, detente, que va muy rápido. En lo que respecta a la división, está negada esa especie porque no hay manera de que estructuralmente el PLD esté dividido por nada, ni se va a dividir. Repito. ¿Cuál es su candidato para el 20? Reinaldo Párez Pérez. O sea, Leonel ya. No, el líder y yo nos queremos, pero nos divorciamos. Entonces, miren lo que pasa. En la parte que tiene que ver con lo relativo a el futuro del Partido de la Liberación Dominicana, yo pienso que a su justo tiempo vendrán los procesos internos, tanto de la revisión de las autoridades como de la propia elección. Y lo que ha hecho Franklin es un discurso inteligente y oportuno, que es, reitero, empezar a trillar el sendero de la proyección de nuestro querido compañero presidente del partido para un eventual 20. ¿Usted ve alguna posibilidad dentro de un PLD dominado por Danilo en el comité político, un gobierno en manos de Danilo Medina y su grupo? ¿Usted ve posibilidades para un retorno, para una revitalización del liderazgo de Leonel Fernández? Bueno, a mí me inquieta una cosa, y es que parece que ningún funcionario pudo ir a la ferretería para colocar un candado al asunto aquel de la Constitución. ¿Usted no ve eso como, o sea, no colocar como el que venga candado ahora? cuando viene a ver se abre la puerta de la jodienda otra vez? ¿De la reelección? No quise decir eso, pero... Porque el candado no está puesto, la ferretería parece que no estaba abierta. Yo necesito que se le pusiera, pero si usted va a las 8 y está haciendo la ferretería, usted no puede comprar candado. ¿Pero usted cree que sea posible eso? No se le puso. ¿Usted ve al presidente y a su gobierno en esos menesteres? No lo veo en esos menesteres, pero las ansias y las apetencias se van abriendo en el camino, no necesariamente el mismo día. Porque usted le da hambre a las 5 para cenar a las 8, usted a las 12 usted está bien lleno. Lo que usted no ve es el interés de poner el candado ahora. No, el candado no se puso, ya no hay tiempo. Ya lo que se puede es abrir la puerta fácilmente. Porque había un impedimento de que a la Constitución se le consignara, que ese es el candado famoso, una cláusula que dijera, la Constitución no puede ser reformada durante tantos años para fines de reelección consecutiva. Entonces ese candado no se puso. Al no ponerse ese candado, reitero, hay un resquicio. Querido, yo tengo una información que del mismo día de Juan Dolio, gente de ahí que salieron de esa reunión, dijeron como se reformó esta, se reforma la otra. No, y no solo eso, sino que a veces cuando un atleta corre 3 kilómetros, el otro que está inspirado dice, ¿y por qué yo no puedo correr 3 también kilómetros? Si yo tengo agua suficiente y el cuerpo me permite. Debe. Entonces, ¿quién sabe si quiere correr 3 kilómetros también como Leonel recorrió 3? ¿Esto es sano para la democracia? No es sano para la democracia, pero sí para el PLD. Porque al final, ¿qué es lo que busca el PLD? Figuras que ostenten popularidad para ganar. Y si él la conserva en el 20, Danilo, bueno, ¿qué pecado cometería? Ninguno. Ahora, lo que hay que preocuparse es por alimentar su liderazgo, porque da bien frente a la población, porque la gente diga, sí, voy y voto por él, o no lo quiero porque se portó mal o descuidó su esquema de trabajo. Entonces, el empeño de que quiere elegirse es mantener su cuota de popularidad, que el partido no corra riesgo de mantener el poder, porque eso sí es innegociable. Porque el primer pronóstico de mantenerlo hasta los 40 y tanto, lo dijo el compañero Leonel Fernández, y lo reiteró después. Y mientras el PLD tenga, que por eso quiero también de alguna manera contradecirle a los que hablan hablando de recursos del Estado para ganar. No. Es que aquí está ganando quien mayor capacidad de alianza tenga. Y mientras el PLD tenga 14 aliados, y se nos escapa Vincho, pero metemos al Cívico Renovador, se nos escapa Mapuy, pero metemos al Moda, se nos escapa a los rojos una parte, pero metemos al blanco. Entonces, mientras tengamos esa capacidad de alianza, el PLD no va a ser derrotado, porque no obedece a recursos del Estado. Nosotros derrotamos a Hipólito con todos los recursos y toda la malicia de ellos. Entonces, sencillamente obedece a que el que tenga mayor capacidad de alianza va a dirigir la nación. Y el PLD y el Comité Político nuestro ha sido sabio en mantener políticas de alianza ventajosa. Usted se imagina un menú donde aparezcan 15 platos. Oiga, es difícil usted no encontrar qué comer ahí. Entonces se trata de eso. A precio de uno. Vamos a conectar con Luis Miñoso, que está del otro lado del estudio. Del querido. Querido, yo voy a sacar a este muchacho de política porque usted es de los políticos, sin duda, el que más ha diversificado su profesión, actor de cine. Metió al comité político un día porque un lío, porque un día empezó a decir que todo el mundo tenía segunda base, cuarta, quinta.
Sí, usted no es pendejo, dijo que filosofía, los fenómenos absolutos no existen. Pero cuéntale al país, porque el país se ha quedado intrigado después de aquella confesión suya. Ajá. ¿Cómo van los menesteres con la doña, con la segunda base? ¿Cómo ha ido desenvolviéndose esa relación ¿cómo no? que ¿Cómo no? indirectamente afectó a mucha gente? Yo lo interpreté hace tiempo. No, es que más que afectar gente, lo que hizo fue sincerar a muchos. Sí. A muchos que unos juegan en el home, es decir, son del club del embajador, y otros tienen segunda base, pero no tenían capacidad ni carácter para expresarlo. Yo estoy feliz, contento con mi primera y única base, estoy concentrado en eso. ¿Y la segunda? La segunda quedó suspendida por indisciplina deportiva. Y en lo que respecta a el presidente Lionel, él fue a Puerto Plata y me dijo, querido, usted se ha hecho una celebridad, ya usted es más famoso que yo porque hasta en el cine lo escucho. Digo, no, presidente, usted es el líder, acuérdese. A Lionel le decía. Y luego él le tocó hablar cerca de mí, estaba el ministro Amarante por ahí, el compañero senador, la compañera gobernadora en su casa, de la gobernadora Iriania. Y él dice, bueno, el puertoplateño que se ha hecho famoso fue la frase, no se ha equivocado, pues yo tengo mis dos bases. Margarita, que es mi primera, y la novia del Atlántico, que es mi segunda. ¡Ay, qué bello! Y ahí me dio un abrazo y ahí hicimos totalmente la armonía. Sí, ahí sí hay muela. Pero después me dijo por allá, dije, pues déjeme bien con la primera. Ya lo perdonó, entonces usted está en su casa, no en otra habitación. Nunca hemos salido. Pero no en otra habitación, ya está ocupado. Bueno, usted podría cambiarse la ropa o a bañarse, pero al final es una sola casa, un solo hogar. Es decir, que estamos felices y contentos. Pero ya lo dejan dormir en la cama. Generalmente. La jefa sabe que yo soy un hombre trabajador, luchador, que es un defecto. O sea, pero perfecto, no puede haber uno. Entonces ya sabe que Cavada no le iba a conseguir un perfecto. ¿Te ves? Cavada está buscando jodienda. Entonces sucede que no hay manera. Siempre habrá un margen de defectos que uno tiene y de virtudes, y en el ser humano, entre amigos, entre socios, usted dice, déjame valorar las virtudes y los defectos. Cuando usted encuentra más virtudes, usted se mantiene ahí. Así es, además de que ella es cristiana, como le dije. Ella como cristiana perdonó porque Jesús le enseñó a perdonar también. Usted tiró al medio al expresidente Fernández, a su bien. Candidato del 20, a Reinaldo Paredes. Pero salió bien. No, Reinaldo nunca. Reinaldo es un santo. Hombre, no, santo, no, concentrado. No, es santo que llama Reinaldo, no conozco a San Reinaldo. Yo digo es que el hombre es un hombre integral, es un hombre dedicado a su hogar y a su querida Ingrid, mi amiga y hermana. No, fueron algunos ejemplos que yo puse porque de alguna manera yo dije, y reitero aquí, que había la segunda base concomitante y segunda base diferida. El que tuvo un primer matrimonio y entonces pues fracasa y se une a una segunda, ya jugó gol en dos hoyos, es decir, ya es una especie de, digamos. ¿Y hasta qué punto usted cree que esa filosofía? El caso de Luis Miñoso y yo digo, del querido, perdón Luis, somos a veces que hemos tenido reacciones concomitantes, que ahí sí hay segunda base concomitante, que es lo pecaminoso. Esa pregunta que yo que yo le tenía ya quedó respondida en este enunciado que usted ha hecho. ¿Hasta qué punto usted cree que esta filosofía suya vino a transparentar esta práctica criolla dominicana, o quizás usted vino a motivar a que los hombres pudieran practicar esto de la primera base, segunda base, tercera base? No, la práctica es más vieja que inclusive la propia Latinoamérica. Desde aquellos tiempos de Salomón en el mundo oriental hasta el propio Abraham, la práctica cotidiana ha sido esa. Inclusive donde nace el cristianismo y otras corrientes religiosas, ahí es que la práctica es dura de la poligamia, son otros ¿no? tiempos, ¿eh? No, son seres humanos. Después de Jesucristo. No, los jaques árabes siguen siendo árabes y siguen teniendo 4 y 5 cuando pueden mantenerla con el petróleo y la cosa. Ellos la tienen igualita, eso no ha cambiado. Entonces lo que sucede, eso no ha cambiado. Y que con otro tiempo, en Buste la tiene 5 y 6, harén, ¿no? Que le llaman, un harén. Sí, bien. Ahora yo dije, reitero aquí, que lo que yo quiero es relación de pareja estable, relaciones conyugales armoniosas y matrimonios duraderos. Ahora también he dicho que antes de usted acudir al feminicidio o acudir al suicidio, búsquese la segunda. Tenemos que irnos, querido. Es menos complicado. Pero quiero preguntarle dos cosas antes de irnos. El cine, ¿cuáles son las películas que ha hecho? ¿Vienen más películas? Bueno, ¿Se está preparando para estudiar actuación? Le agradezco a usted que me haya proyectado mucho con ese especial que usted hizo de mi persona. A Luis, que ha sido un vocero del querido no autorizado, pero muy, digamos que difusivo, ha sido un defensor mío. Ha sido un defensor mío, sí, porque somos del club al final. Entonces sucede que sí, Dos policías en apuro, ya se proyectó, ya se exhibió esa película y pues ahí estamos trabajando ahora cuando nos en Juana, que es una historia entre Juana La Chapelle y un boricua. Eso se está trabajando para septiembre empezar a rodarla, y naturalmente que he tenido que acelerar el estudio de actuación. De mi amigo Miguel Alcántara, sí, un gran guionista. Entonces pues
de algún modo nosotros creemos que hay una especie de diversificación de la vida del querido, y con mucho gusto, si Dios da talento para diferentes cosas. ¿Está estudiando actuación, querido? Sí, estoy a prisa, porque usted sabe que ya un viejo como yo de 56. A mi Robertico querido, que me está también ayudando a proyectarme, y una serie de gente que me ha metido la mano. Se ve de nuevo. Algunos quisieron sepultar al querido, más perverso que yo y más tigre que yo, pero bien, no pudieron. ¿Se ve de nuevo como diputado o lo veremos ya más en el mundo del entretenimiento? No, hay políticos peloteros, políticos actores, políticos, digamos, narcotraficantes, religiosos, hasta esa jodienda. Entonces sucede que hay de todo, entonces yo puedo llevar la diversidad. Yo aspiro a que si en el 20, pues naturalmente las ocupaciones por el presidente que yo apoye, candidato, no me lo impiden, yo podría ostentar la candidatura de la sindicatura municipal de Puerto Plata, en caso de que Walter Musa, como me dijo, ya no va a aspirar a eso porque va a buscar una senaduría. El querido podría ser el síndico de los barrios y del PLD puro en Puerto Plata para el 20, y naturalmente que se aparece en oferta. El querido es un hombre que no suele rechazar, digamos, que ese tipo de concesiones. Luis Miñoso es mi socio. Antes de irnos, Calimán, un minuto, el fenómeno Abel proyectado al 20, Abel yo sé que es su gran amigo. Sí, así es. Abel, digamos que surge como la llama, con una flor colocada al nacimiento, se traga Monchi por allá por Santiago. A pesar de que Monchi tenía mucho tiempo dando fundas, digo, no fundas políticas, sino fundas materiales, y de alguna manera pues el hombre no se le apriete pecho para involucrarse en proyectos políticos. Yo lo apoyé naturalmente a mi querido Abel por razones de los agradecimientos que tengo de él y de la vinculación que ha habido entre nosotros, y yo pienso que el muchacho pinta bien, pero que no intente volar antes de que haga muchas salas para que no caiga de alto. Manténgase su sindicatura, haga buen trabajo, olvídese de cuestiones palaciegas y concéntrese en lo que usted está, recogiendo basura y haciendo lo que Cerulle no hizo, para que entonces en el 20 usted esté evaluable, para que vuelva, porque al final, oigan esto, usted coge para la capital, busca una visa, una cuestión de que por acelerarse, para el PLD es menos importante que los 4.000 empleos que tiene el Ayuntamiento de Santiago. Claro. Querido, muchas gracias por este tiempo, y a todos ustedes que nos han prestado su audiencia en este diálogo urgente. Vamos a la pausa y regresamos en la mesa de los comentarios. Tenemos mucho más información para compartir con todos ustedes. Gracias.